cargadas de actividades, de encuentros, de todo tipo sí, de actividades. Así que, en primer lugar, a Marcos, que hoy está con nosotros, es enorme el placer, el orgullo de tenerlo aquí. Y en segundo lugar, por supuesto, a todos ustedes que también han hecho un enorme esfuerzo por modificar sus agendas y estar hoy presentes en este horario que por allí no veníamos encontrándonos a las 15 horas, sino a las 17. Antes de ponernos de lleno en este encuentro, quisiera comentarles que el último encuentro, como ustedes lo saben, será el martes próximo, el martes 10 de noviembre. En ese caso vamos a comenzar a las 17, que es el horario que generalmente estamos utilizando para los encuentros, y este, que es el último, va a tener una duración de 2 horas 30. Va a tener 30 minutos más que los otros encuentros, para que también podamos organizarnos. La primer parte de esa jornada está destinada a que alumnos, docentes de institutos, docentes formadores, compartan experiencias de la residencia, y la segunda parte va a cerrar nuestra supervisora, Claudia Ortega, quien ha organizado este ciclo, trabajando sobre evaluación, que ya hace varios encuentros venimos trabajando y concibiendo esta evaluación como proceso. Por supuesto que la hemos estado incluyendo en varios encuentros ya. Yo voy a dar la palabra a la profesora Verónica Pivetta, que va a presentarnos a Marcos, así lo conocemos un poquito más, para dar comienzo a la charla de hoy. Bueno, gracias Celina, buenas tardes a todos y a todas. Y tengo el agrado de presentar a un compañero y colega, Marcos Solá. Marcos es profesor para la enseñanza primaria, profesor de Geografía y Ciencias Biológicas, ha realizado la carrera de especialización en formación de formadores en el Centro Argentino de Educación Permanente, es licenciado en Tecnología Educativa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de San Nicolás. Desde hace más de 23 años se desempeña en la docencia, desde el nivel primario hasta el universitario, y es capacitador en varias áreas. Su campo de desempeño laboral abarca didáctica, recursos y medios didácticos, neurociencias, investigación, historia de la ciencia y educación ambiental. Bueno, Marcos, bienvenido y te cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de todos los colegas, supervisores. Y bueno, vieron que en la tecnología siempre puede fallar algo. El otro encuentro tuvimos dificultades técnicas, pero bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Bueno, como licenciado en tecnología educativa, la función principal que tengo es no saber necesariamente todos los software o aplicaciones nuevas, cómo funcionan, sino ver la ventaja diferencial, la ventaja didáctica que tienen los recursos tecnológicos y que tenga coherencia cuando uno planifica o piensa una clase, ¿sí? Así que a esta altura del año vamos, en la exposición que voy a hacer, voy a jugar bastante con metáforas y comparaciones. Y a esta altura del año, bueno, ya estamos terminando y lo voy a comparar como los antiguos exploradores. Durante este año, la mayoría o todos hemos hecho una navegación de cabotaje. Es decir, miramos las costas desde nuestro barco sin perdernos y hacer una cartografía de lo que nos está pasando. Porque el impacto que ha tenido, más allá de la pandemia, en la cuestión de salud, ha tenido un impacto significativo en la educación y ya vino para quedarse. Es decir, esto de las tecnologías y los recursos no va a ser 2020, esto va a quedar. Y entonces esta cartografía, este mapa con el que juego con la metáfora, nos va a servir bastante para diseñarlos para el 2021. Recolectar información y datos y tener una noción de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando y encarar el 2021 ya más preparados, ¿no? Eso es muy importante. Así que ese juego de metáforas y comparaciones, la cartografía, porque lo primero, como más allá de profesor de geografía, lo primero que notaba, tanto con mis colegas charlando, era que nos ubiquemos allá a principio de la pandemia, al inicio de esta pandemia,
que nos tenemos que ubicar en la educación. Es decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo y descubriendo como los antiguos exploradores, ¿no? Nos encontramos con algunas sorpresas y en base a esas sorpresas tenemos que tomar decisiones. Bueno, le invito a Celina a habilitar el Power y empezamos la exposición. Perfecto. Pasamos a la siguiente diapositiva, Celina, así se ve. Bien. Ustedes están en un ciclo de capacitación y ya esto lo han escuchado con otras palabras o con otros ejemplos, ¿no? Pero para mí es muy importante contextualizarlo, es decir, bueno, en la mesa de trabajo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestro sistema educativo está en 3D. Y uno dice, bueno, en 3D, que es virtual, ¿no? Más allá de la virtualidad, es que tenemos 3D, 3 características particulares de nuestro sistema. Un diseño del siglo XIX, una demanda, todas las demandas del siglo XX, acuérdense los que hayan vivido cambios curriculares o leyes nacionales de educación, se han dado cuenta, por ejemplo, si el polimodal necesita mayor cantidad de horas de matemáticas, si educación cívica le cambio el nombre y pongo construcción de ciudadanía, si hacemos la EGB3 o hacemos secundaria, bueno, todas estas demandas en donde ha jugado bastante el impacto y el cambio de curriculares en nuestro sistema. Y la tercera D, que para formar las 3D, es los desafíos del siglo XXI. Es decir, nuestro sistema educativo, nosotros estamos en un contexto en donde coexisten 3D, o 3 paradigmas, o 3 perspectivas, en donde tenemos que buscar un punto en común. Porque las demandas del siglo XX las seguimos teniendo. Los edificios, el espacio físico, la cuestión de los comedores, qué hacemos, qué no hacemos, y ahora con la demanda del siglo XXI, más allá de la conectividad, en donde el trabajo colaborativo, el trabajo creativo, reflexivo, es un escenario bastante desafiante para nosotros en la educación. Bueno, y básicamente lo que tenemos que hacer es tener un mapa en donde podemos desarrollarnos. Después, cada uno de ustedes a ese mapa lo va a ornamentar, le va a agregar información, vieron como el Google Map, cada uno le va pegando imágenes y le va agregando datos para su propia trayectoria, para su propio camino en la educación, ¿sí? Pasamos a la siguiente, Celina. Bien, una característica más que tiene un licenciado en tecnología educativa es que tenemos que negociar los recursos. Es decir, si yo voy a usar metáforas o comparaciones, tengo que anticiparles a ustedes de qué se trata. Esa es la negociación. Muchas veces nos pasa como docentes que usamos recursos o una película y se nos puede pasar el hecho de explicarle al estudiante para qué la van a ver. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el significado? Vimos la película, pero no lo relacionamos con nada de la teoría. Bueno, negociar quiere decir anticipar estas intencionalidades que uno tiene como docente para que vean, presten atención en tal parte, fíjense lo que hace tal actor o tal personaje de la película, del video, del documento o el documental, con lo que sea. Y una negociación. ¿Qué es un mapa? Yo primero lo voy a definir la definición ya de diccionario académica y después la parte metafórica que vamos a usar. Mapa es la representación del espacio geográfico. Para nosotros es la representación del espacio virtual. Y cada uno de estos ítems los vamos a trabajar. Regiones es una organización territorial en base a criterios. Para nosotros los criterios van a estar relacionados con la combinación y ventaja de herramientas y estrategias. Provincias es una organización administrativa. Para nosotros, ¿qué va a ser? La organización del tiempo, ¿sí? Educativo. Departamentos son las subdivisiones que tiene una entidad mayor, pero para nosotros va a ser las materias, las áreas, las disciplinas. ¿Y el paisaje? ¿Qué es el paisaje? Bueno, es el resultado de una serie de eventos, fenómenos culturales, psicológicos, geográficos. Para nosotros, ¿qué va a ser? Nuestra aula. Porque las aulas, cada uno de nosotros con nuestros estudiantes no son los mismos los grupos, cada aula es diferente, aunque sea virtual, ¿sí? Así que esos son los conceptos y las metáforas que vamos a trabajar en esta exposición. Siguiente diapositiva, Celina. Bueno, tenemos el mapa.
Bueno, nuestro mapa virtual. Tengan en cuenta que a la altura, en el año en que estamos, muchas de estas cosas ustedes ya las tuvieron que solucionar y resolver sobre la marcha. Siempre en recursos didácticos tenemos dos tipos de fenómenos, el acceso físico, el acceso lógico. Físico es con lo que contamos. Tenemos computadoras, tenemos celular, tenemos conectividad, tenemos Wi-Fi, tenemos módem. Y el lógico es el pensar didácticamente cómo vamos a trabajar nuestras clases. El acceso físico, relevamiento de herramientas. Bueno, la pandemia nos agarró sobre la marcha. Muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de saber qué herramientas, cómo se conectaban los chicos. En mi caso en particular, en uno de los institutos, yo hace tiempo que tenía aula virtual. Y tuve que dejar el aula virtual en el instituto porque mis estudiantes, más del 90% usaban su celular para acceder a las clases. Entonces, cuando accedían al aula virtual del instituto, no podían leer todos los archivos, no lo podían descargar, se les complicaba la lectura, entonces uno tuvo que cambiar sobre la marcha. Por ejemplo, hemos tenido estudiantes que no tienen correo electrónico, o que tienen correo electrónico y no se acuerdan la clave para acceder, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas también físicas que tenemos es la disponibilidad de instructivos, ¿sí? Y tutoriales. Hay muchísimos tutoriales instructivos en Internet, principalmente en los canales de YouTube, que ayudan bastante. Hay buenos, regulares y malos. Malos en el sentido que no es porque estén dando información errónea, sino que están, de alguna manera, el sonido, la música de fondo, cómo se expresa, generan bastantes dificultades. Después lo que tenemos, una herramienta muy interesante para trabajar, el WhatsApp Web. Seguramente ustedes lo han trabajado, es trasladar la pantalla del WhatsApp a su computadora. Y eso facilita bastante las cosas porque uno puede compartir archivos, enviar imágenes, sin estar teniendo en cuenta de alguna manera, la dificultad o la calidad del documento, porque hay celulares que tienen nuestros estudiantes que no tienen aplicaciones para poder leer un PDF o el Word. Bueno, el WhatsApp Web es, de alguna manera, un puente en donde yo puedo descargar y compartir mis documentos desde mi computadora, mi PC, hacia los grupos de WhatsApp que tengan con los estudiantes. Gmail, si ustedes han abierto Classroom, si pasa los 15 GB, tienen que comprar espacio. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay con el Gmail? Obviamente es que si ustedes tienen varios cursos, les convendría tener para cada uno una cuenta de Gmail. Depende del volumen de la información que uno maneje o del material que comparta. La diferencia que hay con Hotmail, más allá del espacio que compite con Gmail, es que Hotmail tiene un seguimiento muy intuitivo de los correos y de los emails enviados y recibidos por sus estudiantes. Apretando solamente el link de la dirección del alumno, si ustedes lo recibieron en su cuenta de Hotmail, puede ver toda la agenda de mensajes, ¿sí?, recibidos y enviados. Que Gmail es parecido al acceso, pero un poquito complejo, ¿sí?, o complicado. Bueno, Classroom se ha transformado en la vedette de este año en todo lo que es educación virtual, por el hecho de que es de fácil acceso, yo lo puedo trabajar desde el celular, de la computadora, pero para el docente tiene una ventaja, hay un seguimiento, hay una agenda, hay un proceso, inclusive la información individualizada de cada estudiante, si entregó o no entregó tal material o la participación. Eso es lo que hay físicamente, y después seguramente hay otras cosas que se han encontrado durante este año. Por el acceso lógico. Yo, por más que use WhatsApp o use Classroom o cualquier otro medio de comunicación o correo electrónico, tengo que tener en cuenta que tiene que haber un lenguaje, una presentación de la clase. Es decir, una bienvenida. Esos son los ítems más típicos o más generales que se utilizan en educación virtual o a distancia. Una bienvenida. ¿Y qué tengo que poner? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a trabajar el bloque 2 y nos vamos a encontrar con esto, con el menú. Nos vamos a encontrar con estos contenidos. Y después, las actividades. Después de la lectura, del análisis, podrán encontrar el siguiente cuestionario o archivo adjunto. Y esto se debe entregar tal fecha, se tiene que hacer en grupo o no en grupo.
Eso parece básico para nosotros, que cuando lo manejábamos con el pizarrón físicamente, sí pasaba desapercibido. Pero no todos los estudiantes, y yo le estoy hablando por experiencia de secundario y terciario y universitario, no todos los estudiantes leen en detalle, hacen una lectura global, general, parcializada, fragmentada. Y hay veces que hay que usar los colores, como por ejemplo decir, este trabajo se entrega, si está en rojo, mejor. ¿Sí? Es básico. El estudiante de secundaria me pasa, si no encuentra una pregunta con los numeritos, piensa que no hay actividad. ¿Por qué? Porque se hace una lectura general, global, fragmentada, que es típica de estos tiempos y ustedes lo habrán vivido con sus estudiantes seguramente en nivel terciario. ¿Sí? Porque hay veces que uno tiene ganas de poner, ¿leíste? Te invito a leer nuevamente lo que está en la clase. Porque parece que uno tiene que ser muy, muy detallista en eso. El formato de las consignas, los iconos, si ustedes van a usar iconos en donde van a representar, por ejemplo, una actividad, una mano con un lápiz, que es una actividad que hay que completar, se anticipa eso de antemano, se dice, cada vez que encuentre este icono, vos vas a tener que entregar una actividad. Ustedes han hecho miles de capacitaciones virtuales y fíjense que se maneja de la misma manera, porque es concreto, la imagen ayuda a ubicar a los estudiantes sobre las actividades, lo que tienen que hacer. Y hay veces que son cosas tan obvias que no son tan obvias para los estudiantes más en este contexto de la virtualidad. Con respecto a la bibliografía y la biblioteca, yo tanto en terciario como en secundaria, según las unidades del bloque que uno trabaje, yo subo material y le pongo biblioteca. Y ahí yo subo todo el material. Ustedes lo van a presentar Classroom como clase materiales. Y ahí suben todo el material que sea necesario. ¿Por qué? Porque si ustedes mandan un texto en PDF o un capítulo de un libro y hacen una copia para cada estudiante y sus estudiantes tienen que devolverle a ustedes las consignas o el archivo en donde tienen que resolver las actividades, muchas veces el estudiante nos reenvía ese PDF y ese PDF empieza a sumar y a quitar espacio en la memoria de las cuentas Gmail que están asociadas con Classroom. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hago yo? Material. En la biblioteca, bloque 1, vas a encontrar este texto en la descripción de la clase. Necesito que lo compares o hagas una lectura paralela con este texto. Entonces, ya lo que tiene que hacer el estudiante es acceder a ese material y ya tenerlo guardado en su computadora o consultarlo en su celular. Entonces, así evitamos hacer millonario a Gmail comprando cada vez más espacio. Con respecto a los videos, ustedes se habrán encontrado con videos en YouTube y una estrategia didáctica que les puedo sugerir es que también trabajen con los comentarios que tengan los videos, que sean comentarios habilitados. Porque hay veces que los comentarios que hacen los usuarios es fuente de información muy buena o puede ser fuente de información crítica. Y yo muchas veces utilizo esos comentarios para que contraargumenten o de alguna manera puedan opinar sobre el aporte que hacen los usuarios sobre un video. Los videos, por ejemplo, si hay alguno que es muy extenso de 20 minutos y vos decís, justo en el minuto 15 está la parte que me interesa que vean los chicos o los estudiantes. Entonces, en el minuto 15, pongan pausa, botón derecho en el mouse sobre el video y dice, copiar link desde aquí. Entonces, cuando ustedes comparten el link desde aquí, el estudiante va a ver el video desde el minuto que ustedes quieran. Después, si ven los otros 14 minutos anteriores, bueno, ya es problema de él. Pero muchas veces uno dice, ¿cómo hago con este video? No me gusta editarlo, me gustaría compartirlo de eso de alguna manera y ya está. Y entonces con eso solucionamos. Bueno, eso es una opción, ¿sí? Es un recurso, una sugerencia que podemos encontrar. ¿Y cómo bajar los videos? Bueno, obviamente hay varias opciones. Una de las más comunes, no es necesario tener un convertidor, pero ¿vieron cuando está en el navegador, en la parte superior de un video en YouTube, aparece la dirección? http://, ¿sí? Bueno, una forma que ustedes puedan tener ese video en su computadora y almacenarlo es borrar desde el punto hacia la izquierda, punto, www y todo lo que viene del inicio.
HTTP, doble barra, todo eso lo borran. Y va a quedar la dirección, y lo que ustedes borraron van a poner doble S, SS y la dirección que quedó. Y aprietan Enter y va a bajar el video como MP4. Ese es un recurso sin tener un convertidor. Repito, ¿qué van a borrar? HTTP, dos barras, los dos puntos, www y el puntito. Eso lo borran y lo reemplazan con ¿qué? SS, S minúscula. Aprietan Enter y les baja el video en formato MP4. Ahora, ese video para que ustedes lo puedan almacenar, pero si quieren copiar el link en Classroom, el alumno va a acceder al video tranquilamente. Pero hay veces que hay videos muy interesantes para que uno lo pueda tener y pensando en la clase presencial, es un camino para solucionar los problemas. Uno dice, bueno, me gustaría este video, bueno, hay una opción interesante sin comprar y bajar de algún sitio sospechoso a un convertidor. Entonces, tenemos el acceso físico, que hay ahora en el 2021 vamos a tener que hacer un relevamiento, es decir, quién tiene correo electrónico, quién tiene celular, quién tiene computadora, cómo se conectan. ¿Vieron los típicos encuestas que se hacen en capacitaciones virtuales? ¿Cuántas horas a la semana accedes a Internet? ¿Qué Internet usás? ¿Móvil? ¿Por teléfono? Bueno, todo eso, llevarlo al inicio para el año 2021 en la clase. Y el acceso lógico también es pensar que en la virtualidad falta ese encuentro y campo de negociación cara a cara con el estudiante. Porque uno se da cuenta con la cara del estudiante si entendió o no entendió. En la virtualidad queda en penumbras. Eso, por eso hay que pensar actividades que de alguna manera despierten, no el entretenimiento, sino que despierten la sensación que dice que si yo no leo este material, el docente, el profesor o la profesora se va a dar cuenta que no entendí nada. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Las regiones. A ver, estas son herramientas digitales que yo uso en mis clases. Yo les estoy contando cosas que yo uso y combino. Ustedes seguramente tendrán otras. Bienvenidas. Yo elegí esta por la que me están dando bastante resultado. ¿Qué es Pixabay? Ese es el logo de Pixabay. Ustedes saben bien que en cualquier clase virtual o el uso de PowerPoint o cualquier herramienta que podamos tener en la computadora, si inserto una imagen, esa imagen tiene derecho de autor. Algunas, no todas. Bien, Pixabay es un sitio comunitario para bajar imágenes gratuitas, desde símbolos, imágenes, fotos. Es colaborativa. Uno se puede suscribir, si quiere, y compartir imágenes de producción propia. Para acceder a Pixabay solamente hay que poner Pixabay y ustedes van eligiendo la categoría de la imagen que quieran elegir. Por ejemplo, muchas de las imágenes que están aquí en esta presentación son de Pixabay. Entonces, a ver, más allá de enseñarle a nuestro estudiante la responsabilidad de la ciudadanía digital, que es el respeto del derecho de autor, también podemos tener la mala suerte que en una exposición justo encontremos al dueño de una imagen, decir, esa imagen es mía y no me pediste autorización. Bueno, tenemos que tener muy mala suerte para que nos toque eso. Pero también es muy importante que nosotros como docentes también le enseñemos el día de mañana, cuando tengan que hacer una exposición, que las imágenes tienen propiedad de autor. La ventaja que tiene, diferencial, ¿qué es una ventaja diferencial? ¿Qué lo diferencia de otro? Es que tiene validad y no hay problema con el derecho de autor. La otra herramienta que también utilizo para terciario y para secundaria es el Paddle. Seguramente ustedes la conocerán. Cuando ustedes acceden a Paddle, se suscriben con su correo electrónico y una clave. Paddle le da 5 diseños o 5 páginas gratuitas para que ustedes puedan utilizar. Si uno quiere tener más de 5 Paddle, hay que pagarlo. Pero hay una ayuda. Si ustedes, por ejemplo, utilizaron un Paddle este año y el año que viene no lo quieren utilizar, aprietan los 3 botoncitos que aparecen en cada clase que ustedes tienen de Paddle y dice archivar. Ustedes ponen archivar, se archiva. Entonces libera un espacio.
Ahí tiene un espacio más. ¿Qué es un Paddle? Imagínense una herramienta, una pantalla en donde hay un muro, en donde uno va organizando los contenidos, ¿sí?, y las participaciones de sus estudiantes. Yo lo uso en secundaria, al Paddle, para que tengan la agenda. Cada columna que yo agrego y edito es la columna de los temas que estamos desarrollando. Entonces, mi estudiante de secundaria que tiene su Classroom, tienen el Paddle para decir, a ver, qué es lo que debo, qué es lo que no debo, qué vimos tal fecha. Es una agenda virtual. Yo lo tomé como una agenda virtual. En terciario, cuarto de inicial, en la materia Ateneo, Naturaleza y Sociedad, yo lo trabajé, entre varias cosas, lo trabajé para hacer un análisis de un libro llamado Memoria Verde, Historia Ecológica de la Argentina, y principalmente el capítulo que habla sobre Belgrano. Entonces, cada estudiante, yo le seleccioné una pregunta, mejor dicho, una parte del libro, y ellos tenían que hacer preguntas problematizadoras sobre el contenido del libro. Cada pregunta problematizadora era una columna. Las compañeras tenían que responder o tratar de responder o agregar otros recursos a cada columna. Entonces se transformó en un trabajo colaborativo. Paddle lo que tiene de bueno es que vos podés tener tu propia dirección, ¿sí?, poner cuarto de biología, cuarto de educación, ciencia de la educación, y podés acceder con un código QR. Una forma de compartir el Paddle es a través del código QR, que muchos estudiantes tienen su celular. Entonces, cuando tengan que consultar algo, ¿dónde está el capítulo de introducción a la psicología? Acceden al Paddle de su celular, lo buscan, lo dimos en abril. Porque inclusive vos podés colgar el material dentro del Paddle. Y eso es lo que tiene de bueno. Y tiene correo que vos cada vez que ingresás a tus estudiantes al Paddle y cada vez que publicás algo le llega a su correo electrónico que hay una noticia nueva. A mí me ayudó bastante el Paddle para que mis estudiantes tuvieran un orden mental de lo que vamos viendo y vamos trabajando. Inclusive ellos podían compartir material. La ventaja que organiza, es colaborativo y para compartir. Loom, seguramente ustedes los conocen, es una herramienta en donde uno presenta una clase como están viendo ustedes en el Zoom aquí, pero en un costado, a la izquierda o a la derecha, aparece su carita en un fondo circular. Y ustedes van hablando y explicando. El Loom, más allá de tener la ventaja de la presentación y socialización, yo lo utilizo en un curso de secundaria cada vez que presento un tema nuevo, en donde yo explico qué van a encontrar, con qué se van a encontrar, cuáles son las actividades y explicaciones generales. Ese Loom, ese programa genera, también es gratuito, correo electrónico y una clave para acceder. Le genera un link bajo el formato de Loom o ustedes lo pueden descargar y subirlo a su cuenta en YouTube o a su canal de YouTube, que también se puede ver. Entonces, la combinación de estas tres herramientas o regiones, de alguna manera, me ayudan en ciertos momentos de las clases. No en todas las clases va a haber un Loom, no en todas las clases va a haber un Paddle, depende cómo vos estratégicamente lo utilices. Vamos a ver otras regiones que utilizo metafóricamente, ¿no? La siguiente diapositiva. Bien, H5P. A esta altura del año, ninguno de nosotros quiere editar un video. Seguramente, si hay alguien que lo quiere editar, lo felicito. Bienvenidos, porque la verdad, tenemos los ojos cuadrados y tenemos muchas, como se dice en la publicidad, arrugas digitales. El H5P es una herramienta de edición de videos. Es decir, vos accedes otra vez correo electrónico o una clave, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vos elegís un video en YouTube que te interesa, copiale el link, lo cargas en esta herramienta, lo pegás y aparece el video. ¿Qué tiene interesante? Vos al video le podés agregar cuestionarios, aclaraciones, pausas, preguntas y respuestas, que si contesta mal el estudiante tiene que volver a ver el video. Eso vieron para de alguna manera, entre comillas, castigar a los que quieren ver el video y dice, no, ¿cuál es la respuesta correcta? Tengo que volver a ver todo el video. Bueno, uno estratégicamente va agregando
actividades, ¿sí?, sobre el video, que eso es lo que tiene de interesante. Inclusive después al final uno puede hacer un cuestionario guía, agregar también. Supongamos, yo usé un ejemplo que utilicé de H5P, fue un video que hablaba sobre el dengue y de la chikungunya y el Zika en América del Sur. Vieron que el Zika es una enfermedad que genera microcefalia en muchos bebés, en mujeres embarazadas, y en Argentina hay varios casos en el norte del país. Bueno, cuando aparecía la investigadora hablando de microcefalia, yo lo que agregaba era la explicación, la definición etimológica de microcefalia, Zika, qué significaba en un lenguaje africano. Yo iba decorando el video y el H5P es muy interesante. Después hay otras herramientas, pero yo le estoy diciendo las que estoy utilizando. Coggle, no sé si lo conocen, también correo electrónico, una clave, es para hacer mapas mentales. ¿Y qué tiene de bueno el Coggle? Porque yo le puedo insertar una imagen o un video. Supongamos en un concepto, yo puedo hacer un mapa mental con imágenes. Y cada imagen es pegarles un link, o un acceso a un video, o un documento que yo tengo. Eso es lo que tiene de interesante el Coggle. O que la propia estudiantes, los alumnos lo pueden utilizar para otras materias. Uno le puede enseñar. No necesariamente tiene que haber una materia que se llame recursos didácticos para que cada uno de nosotros le enseñemos a usar recursos didácticos. ¿Sí? Caso particular, voy a dar un ejemplo muy, muy trillado en toda la escuela, en realidad, es que cuando tienen que hacer exposiciones con los afiches, muchas veces los estudiantes de secundario y terciario eligen un afiche de color lila con letras negras. Ni Superman lo ve a 10 metros de distancia de que está escrito. Bueno, eso también tenemos que enseñarlo de alguna manera. Fondo claro, letras oscuras. Fondo oscuro, letras claras. Y si ustedes están en el campo de la psicopedagogía, fíjense que hay mucho material sobre qué tipo de letras, ¿sí?, son más amigables para los chicos disléxicos. Hay un montón de cosas dando vuelta. Por eso los instructivos, la información, es decir, bueno, yo elijo y con esto voy construyendo mi mapa para dónde desenvolverme, ¿sí? Geniali es una herramienta espectacular, es compleja al principio para usar, más allá que tenga instructivos propios bastante intuitivos, ¿sí? Y uno puede agregar videos, hacer una presentación muy parecida al Prezi, pero más animada. Puede ser videos propios, imágenes, textos, lo que usted quiera. Hay fondo y hay cuadrículas para usar para empresas, para educación, para proyectos. Yo una vez usé para geografía, en una de las escuelas que nos pidieron hacer un tema integrador que eran las comidas de los inmigrantes. Entonces con Geniali hicimos recetarios de las comidas típicas argentinas. Por ejemplo, los chicos descubrían que empanada quiere decir comida entre panes, y es una comida de origen árabe, empanadas entre panes, por el tema que en el desierto se complicaba llevar refrigerantes. Entonces se cocinaba bien la carne y se la empanaba, se la envolvía con panes, y de ahí nació, de alguna manera, las empanadas. Llegamos hasta las empanadas salteñas y tucumanas y acá, y todas las que nosotros comemos. Bueno, el descubrimiento a través de las recetas, ¿no? Y el Geniali, bueno, al principio, no les voy a engañar, cuesta un poquito amigarse con el uso, pero después cuando le agarran la mano es muy bueno. Y también se comparte en todas las plataformas, inclusive en las redes sociales, se puede compartir la producción que ustedes pueden hacer. WordWall. WordWall es un programa también, correo electrónico, tiene cierta cantidad de espacios libres, y que es para hacer actividades lúdicas. Desde un ahorcado hasta descubrir las cajas, crucigramas, sopa de letras. Es una actividad bastante interesante que muchas veces, yo no lo digo para hacerle para un estudiante de terciario, pero sí de terciario hacer las cajas. Es decir, aparecen diferentes cajas, ¿no? Con diferentes números, como para cerrar una actividad. Aparece el número 2, decir, bueno, a ver, conductismo. Defina con 2 imágenes lo que es el conductismo.
y a lo mejor le aparece el bebé de Albert y un perro, Pavlov. Bueno, jugar también con otros lenguajes como cierre. Depende, obviamente, al nivel que está. Yo en el terciario les enseño a usar el WordWall y que lo puedan aplicar a un contenido visto en otra materia. Una de las materias que yo tengo se llama Taller de Medios y Recursos Didácticos. Entonces, aprendemos a seleccionar y tener criterio en qué herramienta y que lo puedan aplicar en otra materia. Y entonces, bueno, le vienen bien porque presentan contenidos, qué sé yo, en psicología o en problemáticas socioculturales y utilizan bastante esta herramienta. Bueno, jugar y evaluar son las ventajas diferenciales. Y ahí tienen las imágenes de los iconos, cómo lo pueden encontrar y buscar. Siguiente diapositiva. Bien, las provincias. Ahora jugamos con el tema de las provincias. Está la provincia de Santa Fe, ahí, muy bien. A ver, una de las cosas que seguramente a ustedes se han planteado es cómo voy a hacer el seguimiento, cómo fue el seguimiento de los contenidos y los temas. Y seguramente les ha pasado que algunos dieron más temas y contenidos que si hubiese sido presencial. Y otros que tuvieron que hacer un recorte, o como se llama acá en la provincia de Buenos Aires, el currículum prioritario. Es decir, seleccionar no es sacar, recortar, sino seleccionar cuáles eran los contenidos prioritarios, fundamentales de este año. Bien, yo lo que les traigo acá es, pensemos nuestras clases desde el formato de un seminario, de un ateneo, de un taller o de un foro. Es decir, muchas veces en la virtualidad yo puedo compaginar cierta cantidad de clases y decirle, hoy vamos a trabajar como un seminario. ¿Y en un seminario qué es? Vos te encontrás con un grupo de personas que tienen los mismos intereses, pero que tienen un problema, pero no tienen una respuesta. ¿Sí? Entonces, si hay una discusión teórica, puede ser que mis clases tengan 2 o 3 clases o al finalizar un tema, un carácter de seminario. Lo puedo hacer desde Classroom, de correo electrónico, no interesa. Todo depende de la presentación que yo haga de mis clases. El Ateneo, ahí es donde se reúnen un grupo ya de especialistas que saben sobre el tema y van a reflexionar sobre lo que hicieron. Yo puedo hacer con mis estudiantes el cierre de un tema, de un trabajo, una suerte de Ateneo, en donde paute ciertas discusiones o ciertas cuestiones particulares, en donde tenemos que aplicar teorías sobre ese tema. Sí, es parecido al Ateneo, el formato que tienen los institutos en su formación docente de inicial y primaria. El taller, obviamente ya todos conocen lo que es un taller. Yo puedo en mi clase darle el espíritu del taller en donde tengan que colaborar y trabajar. Y uno dice, bueno, en la virtualidad, claro, depende de cómo se busque y cuál es la materia. Cada materia se va a tener que adaptar o el formato de taller no se puede adaptar necesariamente a todas las materias. Es la vieja discusión de la transposición didáctica. ¿Todas las materias tienen que tener transposición didáctica? Y ni. Porque hay veces que hay contenidos, temas o conceptos tan inviolables que se hace muy difícil tratar de buscar una metáfora y después la metáfora termina desvirtuando el contenido. Hay veces que los contenidos son crudos, son así, pero también depende de la estrategia del docente cómo tiene que llevarlo. Y el aporte del estudiante de la lectura, la relectura, porque en una sola lectura muchas veces no alcanza. El foro lo pueden hacer en cualquier formato, el hecho de que puedan participar. Yo lo uso muchísimo. Hay veces que yo le doy textos que considero que a lo mejor son un poquito difíciles de entender para un nivel secundario o terciario. Entonces yo le invito a comentarios de la clase, que para mí es un foro. Entonces yo le digo, bueno, hagan las preguntas. ¿Qué cosas no entendí y qué cosas me gustaría saber o ampliar? Bueno, perfecto. Yo voy evaluando de esa manera qué preguntas. Y en los encuentros que tenemos virtuales, hablamos sobre esas preguntas. Porque para que el estudiante tenga que hacer una pregunta del material, tiene que haberlo leído. ¿Sí? Y lleva tiempo esta mecánica de comentario en la clase, porque uno obliga al estudiante a leerlo, ¿sí? Indirectamente a leerlo, decir, bueno, yo no puedo formular cualquier pregunta porque tiene que ser una pregunta puntual. Bueno, ahí también están
las decisiones de las interpretaciones de consignas, que es un eje problematizador de todos los niveles y de todas las materias. Interpretar las consignas. ¿Qué me pide? ¿Qué necesito hacer? Cuando me preguntan qué, cuando me preguntan cómo, cuando me preguntan por qué, ¿qué me está preguntando? Y eso, independientemente de cualquier materia, hay que enseñarlo también. Es lo que yo considero, ¿no? Bien, entonces estos formatos temporales de organización lo puedo aplicar en mi clase. Esto no quiere decir que yo voy a cambiar de título mi materia, seminario de psicología, no. A ver, ¿qué puedo tomar de estos formatos para aplicarlo a la virtualidad? Siguiente diapositiva, Celina. Bueno, departamentos. Llegamos acá al departamento de Villa Constitución, de Arroyo Seco, todos los que ustedes en donde viven. Perfecto. El departamento yo lo represento con una metáfora, una mesa. ¿Y qué es la mesa? Es mi clase, mi composición de la clase. Mi clase tiene que estar sostenida por 4 patas. Una pata, no importa el número, es la disciplina, el campo exclusivo, es decir, mi campo de conocimiento en el que me formé. Esto no quita que el docente deba conocer otros campos. Es necesario, porque si yo me pongo en una actitud de curiosidad, de conocer, si yo vengo del campo de las artes y no sé nada de psicología, quiero meterme en psicología, mucho las artes aportan bastante a la psicología y al revés. Fíjense cuántos cuadros uno puede analizar, a lo mejor introducirse en la mente del pintor. Es decir, generar esa curiosidad en cada uno de nosotros en conocer. A ver, en música, en teatro, ¿qué pasa? En cine, bueno, ustedes van a ver que si tienen esa sintonía, esa mecánica, van a encontrar material y datos y sugerencias para enriquecer nuestra clase, vincularlas. La otra pata, lo didáctico, obviamente lo que ustedes se han capacitado y se están formando en estos encuentros, ¿no? A ver, un recurso didáctico depende del docente. Un medio didáctico es algo ya pensado por un grupo de personas, especialistas, llámese libro de secundaria o manual de primaria, en donde hay un recorte del currículum. Apuntan a un currículum, a un contenido determinado. Un recurso didáctico ya depende de la capacidad y del razonamiento del docente para incorporarlo en la clase. Cuando en primaria nosotros íbamos a aprender fracciones con los chocolates, con los alfajores, ¿se acuerdan? Después se hizo popular. Bien. ¿Era un medio? No. Después aparecieron algunos diseños hablando, utilice como sugerencia didáctica, utilice el alfajor, pero es alguien que se le ocurrió utilizar el chocolate o el alfajor como recurso y tenía lógica, porque estaba trabajando con material concreto. Pero no era un medio pensado por grandes eruditos de la ciencia de la educación o de la didáctica diciendo, vamos a usar el chocolate negro, mejor, no blanco. Bueno, ¿me entienden a lo que apunto? La tercer pata es lo pedagógico, neuroeducación. A ver, de neurociencias hay un montón de cosas, de todos los extremos, ¿sí? Si quieren, hoy estaríamos hablando de inteligencias múltiples o educación o neuroeducación, es lo que ya ha hecho Olga Cossettini en su experiencia en Rosario. El uso de otros lenguajes, principalmente el arte, antes se llamaba escuela nueva. Ahora pongámosles neuroeducación. A ver, ¿qué tenemos que tomar nosotros como docentes? Primero, tenemos que saber y entender que el cerebro de cada uno de nosotros aprende de forma diferente. Eso no quita que presentemos un tema de la misma manera. Lo que sí tenemos que observar es que tenemos que usar por lo menos algunos caminos didácticos para tratar de que nuestros estudiantes transiten y lleguen al conocimiento. ¿Está? Porque lo que hizo Olga Cossettini es espectacular. Y acuérdense en el documental, cuando le preguntan a Leticia, dice, ¿ustedes respetaron el diseño curricular? Sí, dice, lo vivificamos. Así hablaba como maestra de escuela normal, lo vivificamos. Y una de las cosas que tuvo que hacer Olga, y esto es para todos nosotros, con sus docentes, porque imagínense que venían con un proyecto nuevo,
hoy se llamaría inteligencias múltiples, neuroeducación, como les dije, convencer a los docentes. Si yo voy a una capacitación y no estoy convencido que lo que me está brindando la capacitación es significativo y me hace ver algo que yo ya sabía que estaba haciendo y lo puedo reorientar y profundizar y mejorar, eso es convencimiento. Si yo voy para juntar a lo mejor un papel, bueno, el impacto en el aula va a ser poco y nada. Y este año todos estamos aprendiendo un montón de cosas, ¿sí? De nuestros estudiantes y de nuevas formas. El 2021 viene con cambio. Ya vienen con estas tecnologías. Llámese, será una buena oportunidad para aplicar el aula invertida. Y sí, puede ser. Y la otra pata que se sostiene en mi clase, en mi composición de la clase, son los recursos y medios. Yo tengo que ser coherente con los recursos y los medios que utilizo para componer mi clase. ¿Sí? Tiene que ser la mesa, si no la mesa se me cae. Ahora bien, ¿qué le falta a la mesa para que nosotros podamos explayarnos? Siguiente diapositiva. El mantel transdisciplinar. Cuando yo pongo el mantel sobre mi mesa transdisciplinar, puedo trabajar y saborear unos ABP. ¿Sí? Entonces, en el diseño de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en cada materia, cuando se las presenta, en un apartado muy concreto y chiquitito aparece conceptos transdisciplinares. Y hay veces que el docente no se da cuenta que cuando tiene que presentar un ABP, ahí está una puerta de entrada, porque son conceptos de muchas disciplinas que se pueden integrar desde su perspectiva. Yo no voy a hacer un ABP con ese mantel, es decir, tengo una vaca, el de ciencia natural le dice, es herbívoro, animal herbívoro. Matemática dice, tengo 2 vacas, ¿cuántas patas tiene 2 vacas en totalidad? El de música va a decir, tengo una vaca lechera. Y el de sociales va a decir, bueno, la vaca, el gaucho, la actividad primaria, la obtención de la leche y otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo la fragmentación de un tema. Para mí, cuando ustedes seguramente han trabajado o van a trabajar sobre ABP, acá en la provincia de Buenos Aires el año pasado fue no obligatorio, pero entre comillas, todos tuvieron que presentar porque los inspectores me pedían, a ver qué ABP, qué ABP. Primer consejo, el ABP no tiene que durar un año. Pues no tiene sentido. ¿Cuál ABP? El aprendizaje basado en proyectos. Y es difícil congeniar con todas las áreas. Porque hay materias que según el año y según los contenidos va a quedar dependiendo o va a ser rechazada de alguna manera por el tema propuesto. Si yo hablo ABP por proyecto, alimentación, bien, es muy abarcativo. Pero el docente no se tiene que sentir obligado a decir, encima con todo lo que tengo que enseñar, tengo que enseñar ABP. No, porque ahí está la relectura del diseño curricular. Los conceptos transdisciplinares son la solución, por lo menos una puerta a la solución. Y de abrir el campo y probar este año, porque los grupos son diferentes, no año nuevo, ABP nuevo. Mi sugerencia es empezar por el ABP, pero el aprendizaje basado en problemas. Vos desde cada materia generás un problema. Si yo le digo a ustedes, y seguramente lo habrán leído, el coronavirus no es una pandemia. Es decir, no, fue inventada por los chinos. No, yo no estoy refiriéndome a eso. Entonces, vamos a hacer una ingeniería didáctica inversa. Una pandemia es el HIV, que produce el SIDA. ¿Y vos qué tenés que pensar? El SIDA, que es la manifestación y la activación de la enfermedad, actúa en las personas que están enfermas o infectadas de la misma manera. Y los canales de contagio es a través de la sangre o de las relaciones sexuales o compartir ciertos elementos en donde la sangre está en contacto. Perfecto. ¿Y el coronavirus es una pandemia? Y sí, afecta a todo el mundo. Pero si ustedes empiezan a prestar atención, que independientemente del nivel socioeconómico, de las medidas que han tomado todos los países del mundo,
de las recetas que han implementado, de las drogas que han utilizado, de la vacuna, se está hablando de una sindemia. Porque el HIV sí afecta y afectó a muchos a nivel socioeconómico bajo, pero una sindemia en donde hay muchas variables al mismo tiempo que actúan. Entonces, ¿podría ser un ABP, proyecto o de problemas hablando de la sindemia? Como disparador en donde puede involucrar muchas áreas. Y uno dice, pero yo estoy en el área de comunicación. Y la posverdad, fake news. Y hay material. Y uno dice, tiene que ver con la posmodernidad esto también. Y se relaciona con lo de filosofía que estoy. Claro. Ahora, si el estudiante de nivel terciario, como futuro profesional, empieza a articular los contenidos y todo demás, le vamos a dar, por lo menos, uno lo que espera, una base sólida para interpretar lo que le está pasando. Entonces, el mantel, metafóricamente, es eso, los conceptos transdisciplinares. Y animarme a buscar y a meterme en otros campos que no son mi fuerte. ¿Sí? Porque más riqueza voy a tener. Siguiente. Vamos al paisaje. Vamos a contextualizar el paisaje. Ahí yo estoy contemplando mi aula virtual y vamos a usar los 5 sentidos para componer una clase. ¿Sí? Estas son, ¿qué podemos decir? Comparto lo que yo trato de hacer siempre en mis clases. Concreto, conceptual, contextualizar, como si fuera puentes, otro lenguaje, comunicar, integrar todo. Hoy le nombré una materia de Ateneo, Naturaleza y Sociedad, en donde yo soy docente aquí. Uno de los problemas que yo detecto en las alumnas de cuarto de inicial es lo conceptual. Cuando tienen que pensar en clase, dicen, profesor, tengo que dar cambio de estado de agua a vapor. ¿Y en qué piensan? La pava, calentar la pava con el agua, la ebullición. La ebullición es un concepto que apunta a un estado de cambio de la materia del agua a nivel del mar, que es 100 grados centígrados. Un cambio de estado de agua a vapor es la evaporación o vaporización. Lavo la ropa, la cuelgo, se seca con el viento. Bueno, el agua, ¿dónde se fue? El charco que quedó en el cemento goteando ahí en el agua, ¿dónde está después de un tiempo? Bueno, si uno como docente no es curioso, principalmente en ciertos niveles, es muy difícil transmitir la curiosidad en el nivel inicial, porque es elemental en el nivel inicial la curiosidad. Y más, las felicito a todas las docentes de nivel inicial y a las profesoras de matemáticas que en este contexto tratan de enseñar todo lo que tienen que enseñar. La verdad que hay que hacer un monumento, porque es difícil. Bien, voy a dar un ejemplo para ir terminando con el paisaje. Yo tengo un mate aquí. Seguramente algunos han escuchado este ejemplo, así como dijo Mirta, el público se renueva, pero vamos a empezar así. Tengo un mate. ¿Alguien de ustedes se preguntó alguna vez por qué la bombilla se llama bombilla? El que lo sabe, muy bien, y el que no lo sabe, también. Bombilla quiere decir pequeña bomba. ¿Qué? ¿Va a explotar? ¿No? La bomba... Vamos a enseñar un poco de física con el mate. La bomba de vacío. Yo le pregunto a ustedes, yo voy a tomar. Succioné. ¿Por qué llegó el agua, el líquido, el mate a mi boca? Y ustedes me dicen porque succionó, porque estuve succionando. ¿Qué es lo primero que entró? Que pasó por la bombilla y llegó a mi boca. El aire. Yo al sacar el aire generé un vacío. Por tal motivo, el líquido va a subir por la bombilla. Eso de los 5 sentidos es un ejemplo que yo siempre trabajo con el mate. ¿Sí? Me falta que me promocione una marca de yerba y ya está. Bien, vamos a usar metáforas y comparaciones en otros lenguajes. ¿Por qué hay veces que el mate se lava? Y uno dice, el agua caliente, la marca de la yerba es mala, porque tiene mucho polvo, porque tiene muchos palos. Bueno, perfecto. Todas las explicaciones habidas y por haber. Ahora, ¿cómo viene la yerba mate en el paquete? Viene seca.
el palito, el tallo, la hoja. Bien, está todo secado. Si yo lo tengo que comparar y usar una metáfora, la yerba mate es como una esponja que tengo en el baño o en la cocina. ¿Por qué? Porque la yerba mate, en su estructura, al estar seca, hay espacios donde hay aire. Y una esponja de mi cocina, yo estoy usando una analogía, un modelo, estoy representando la esponja con la yerba. ¿Qué hago para que absorba líquido en la cocina o en el baño? La esponja la debo apretar. Y esos orificios de la esponja donde hay aire, queda expulsado y entra el agua. Entonces, por analogía, la yerba mate llega un momento que se lava por la temperatura del agua y todo demás, porque también hay un simple hecho. La yerba mate es como una esponja y tiene un límite de capacidad para absorber agua. Cuando yo ya llené todo ese espacio de aire de la yerba, lo empapé bien, la yerba mate dice, ya está, basta, cámbiame. ¿Está? Entonces, el ejemplo que le acabo de dar de tomar yerba mate es un ejemplo en donde uno puede usar otros lenguajes de comparación, puede utilizar las metáforas y definir conceptualmente lo que corresponde, cómo es y cómo son las cosas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, para ir cerrando, lo que nosotros tenemos es un bosquejo de este mapa pedagógico virtual 2020. Algunos ya tienen experiencias con respecto al uso de herramientas. Perfecto, perfecto. Ahora bien, el año que viene, que no nos agarre nuevamente ahí medio fuera de línea, sino decir, bueno, a ver, un relevamiento de tecnología, a ver, ¿qué tienen mis estudiantes? ¿Ustedes tienen alumnos, como tengo yo, que me escriben y me responden todo por correo en la parte de asunto? Y en el cuerpo del correo no me ponen nada. Entonces tengo un asunto así en el celular y decir, ¿qué es esto? Bueno, y vos me decís, viste que había que hacerle caso al profesor de informática cuando enseñaba a usar el Word. Claro, hay veces que uno supone que en esta virtualidad que las cosas son como son. Como los antiguos exploradores. Desde el barco veían la costa y veían que la tierra estaba ardiendo. Dice, tierra del fuego. Y después se dieron cuenta que eran los nativos del lugar que prendían, hacían grandes fogatas. Cuando uno ve más de cerca, y a esta altura del año estamos viendo de cerca qué es lo que está pasando, el mapa que viene, y en mi aporte era eso, de que tengan, por lo menos que digan, bueno, perfecto, hay cosas que sí, hay cosas que he hecho, cosas que puedo mejorar. Bueno, un mapa, y tener la claridad del mapa mental de lo que va a pasar con esta inserción de la virtualidad a todo o a más al 100%, ¿sí? Ya nos tiene que preparar para el 2021. Perfecto. Lo que hice ya es un hecho. Digitalizar el material, buscar material digitalizado, ya lo tengo. No es una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que tenemos que ir encima conviviendo con esas 3D. Encima de eso. Y con la virtualidad también. ¿Está? Bueno, siguiente diapositiva, Celina. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Espero que les haya sido útil. No sé quién va a hablar ahora. Bien. Bueno, Marcos, nos dejaste mudas, ¿eh? La verdad que es fantástica la presentación, todos los aportes que has hecho. Ahí también te dicen en el chat, excelente, excelente, muy útil. La verdad que tu claridad es realmente asombrosa, nos has abierto un panorama y como vos decías, esto llegó para quedarse, para convivir con lo que teníamos, para comenzar algo distinto en el 2021. En los institutos superiores ya sabemos que es así desde hace un tiempo y nos obligamos a pensarlo a partir de este 2020. Lo tenemos que ver como oportunidad, como decimos siempre, eso nos ha permitido crecer. Viste como la presentación, las frases anónimas, si tu única herramienta es un martillo, todos te parecerán clavos.
Es decir, ya creo que a nosotros nos están demandando a tener una ferretería. Y la idea era, cuando lo hablábamos también con vos, con María Eugenia y con Ana Laura, decíamos que la charla puede ser, la intención principal era compartir lo que uno vive como docente, ¿sí? Yo no vengo de afuera de hablar de algo que no vivo o no he vivido. Y segundo, que la intención también es que esta charla pueda servir para construir y mejorar lo que yo estoy diciendo o lo que estoy mostrando. No hay una sola verdad, es decir, hay alternativas para trabajar todo esto, pero sinceramente yo creo que independientemente del área que uno se haya formado, especializado, tenemos que abrirnos a otros campos. Y yo sinceramente lo hago como para buscar y para traer para mis clases ejemplos, porque yo sé que tengo estudiantes que están con un montón de otras cosas, y si yo lo engancho desde una serie, de una película, y con esto cierro, Celina, voy a dar un ejemplo sencillo. Yo siempre les digo, bueno, en esta sociedad de especulación o neoliberal, lo que vos quieras, ¿de qué trabaja la pareja del Banco Galicia? Viven sacando crédito y no veo ninguna. Bueno, es un ejemplo tonto, pero me refiero a esto, que estar en contacto a lo que está, atento a lo que está pasando. Un docente que si está curioso y atento, y más allá de todo el trabajo, porque todos tenemos obligaciones, hoy yo te decía que estaba corrigiendo, te mandan a 2, 3, 4 de la mañana archivos para corregir, y bueno, pero responderlo en horario de docente, no vamos a responder a las 4 de la mañana, porque si no decir, le mando todo la otra vez, le mando a las 3. Pero, para cerrar, es un aporte. A partir de aquí se construye, cada uno hace su mapa, pero sí tengan en cuenta las referencias, los puntos cardinales, donde me tengo que mover. A ese mapa cada uno de ustedes le va a agregar detalles, le va a poner cosas, lo va a compartir mapa con otro, ¿sí? Pueden hacer un imperio, pero bueno, y le agradecerle a ustedes el espacio también, y bueno, estamos atentos a lo que necesiten. Marcos, ya que te tenemos, te vamos a aprovechar por allí con algunas preguntas o comentarios que quieran hacer cualquiera de los asistentes, por favor. Yo te quisiera preguntar, también desde el lugar de docente, sí. Nos ha pasado, por allí no en lo personal, pero sí al trabajar con practicantes, que en realidad es el motivo de este ciclo de capacitación, el estar formando a nuevos colegas, a nuevos docentes, y la multiplicidad de escenarios donde ellos ahora están practicando. Por ejemplo, tenemos algunos lugares donde solo pueden utilizar el WhatsApp, por ejemplo, no tienen otra cosa más que el celular, no tienen otra cosa que el celular. Así que organizaron grupos de WhatsApp, por ejemplo, en las escuelas para poder trabajar con sus alumnos. De estos recursos que estuviste mostrándonos y contándonos, ¿hay algunos que se adecúen más a este dispositivo, que vos digas, esto mejor, o te daría más resultado o sea, que no complejice la tarea, sino que nos ayude un poquito más? Sí, mirá, justo yo esta materia que tengo de taller de medios y recursos, inclusive de cuarto inicial, yo les pedí que simularan una clase a través de WhatsApp. Entonces, para plantearle algunos parámetros. La construcción, primero desde el docente. La comunicación del WhatsApp, yo puedo compartir link, puedo compartir imágenes, GIF, puedo hacer un montón de cosas. Creo que el WhatsApp ahí se transforma en la columna vertebral de la comunicación y del seguimiento de las clases. Ahora, eso no quita que el docente tenga un registro, el estudiante tenga un registro físico de lo que va haciendo. Porque el WhatsApp es lo que garantiza la accesibilidad. Ahora, la capacidad y la diversificación de herramientas que pueda utilizar, no. Entonces ahí ya el docente tiene que ser más un cocinero en su cocina, de armar las recetas y ofrecer el producto. Porque yo te entiendo, sí, ¿cómo haces para
Chicos, bueno, ya subí la próxima clase, por correo electrónico subí tal material, pero para construir un intercambio, salvo que cada uno, lo que me refiero es que el trabajo en WhatsApp es coordinado por el docente, pero también tiene que haber un trabajo autónomo por los estudiantes, porque el espacio de encuentro, el foro, el WhatsApp es un foro de alguna manera, ¿sí? Ahí tiene que volcar ciertas cosas. Es muy difícil pedir actividades, tareas. Ahora, si vos usas el WhatsApp web, en donde vos te facilita el trabajo de descargar y cargar la información, bueno, perfecto. Pero también de alguna manera, como respaldo, tener el correo electrónico, porque hay estudiantes que te dicen, yo no tengo el Word para descargar y bueno, perfecto, correo electrónico. Entonces, primero el docente tiene que decir, ¿para qué sirve el WhatsApp? Para tener el seguimiento, presentación, agenda. Bueno, perfecto. Ahí está, es aclararlo. Ahora, también pautar hábitos. Ustedes tendrán un montón de grupos de WhatsApp de docentes que a lo mejor después de 15 mensajes, el número 16 dice, ¿qué hay que hacer? Dice, y una gana de decirle, ponle con el dedito, lee para arriba todo lo que hay arriba. Pasa con los adultos, imagínense con los estudiantes. Entonces, son canales alternativos. Ahora, ¿cómo accede al material bibliográfico? Acá, por ejemplo, la fotocopiadora del instituto no funciona, pero el que se encargaba tiene sus máquinas, se las tuvo que llevar a su casa, y por correo electrónico los docentes le avisaban a los estudiantes que aquel que quería el material digitalizado podía acceder a tal lugar a buscar el material físico. Bueno, el canal de comunicación de WhatsApp funciona para eso, para comunicados, ida y vuelta. Pero se hace muy difícil para presentar trabajos. ¿Sí? Yo creo que tiene que ser un canal de comunicación. Y todos estamos partiendo de que si tuviésemos las garantías de conectividad a todo el mundo, bueno, perfecto. Pero sobre la marcha, creo que cualquier herramienta que utilicemos, el docente tiene que tomar la rienda y decir, bueno, este canal se usa para esto. Para informar, bueno, perfecto. Está el trabajo autónomo. Me mandó una foto, ustedes habrán mandado fotos de alumnos que parece que la sacaron desde la luna, pero del lado oscuro, oculto. No se lee nada. Y acá, ¿qué dice? Está una piedra roseta, parece. Hay letras que no se entienden. Entonces, también, cada vez que envíes foto legible, entendible, porque se dificulta. Corregir la virtualidad es un trabajo enorme. Enorme. Y qué sé yo, ¿viste? Después cada uno se le va ocurriendo algunas opciones, pero yo lo que le puse como trabajo práctico a estos dos cursos fue, inclusive un trabajo fue hacer un acto conmemorativo a través de el WhatsApp, pero utilizando el Paddle y utilizando un canal de YouTube. ¿Ah? Entonces, o sea, yo lo que traté de hacer es ponerla en sintonía a ver qué pasa. Y darle la teoría, es decir, tener en cuenta este criterio, tal cosa, tal otra, porque también el público a que va referido, yo no puedo tener una carga cognitiva, es decir, agregar un vocabulario en donde en un grupo de WhatsApp, a lo mejor hay padres decir, ¿qué me está diciendo? No entiendo nada. Acuérdense de la lectura global, parcial, fragmentada, encima es eso. Así que, qué sé yo, lo está bueno es compartir experiencias, decir, bueno, a ver qué pasó con el WhatsApp, pero sí yo creo que yo lo utilizo para contacto y agenda. Bárbaro, como siempre, es clarísimo el aporte y el comentario. Allí, además de seguir agradeciéndote por la exposición, varios colegas están contando algunas de sus experiencias o con el WhatsApp, Carlos que habla de lo negativo también del WhatsApp y de cómo utiliza esto de la ciencia y los superhéroes para ver por qué no podría pasar. Claro, mirá, Celina, también tiene que ver con la mesa, lo que yo expuse en la metáfora de la mesa, y tiene que ver con esto de recursos y medios. El WhatsApp para nosotros es un recurso, no es un medio pensado con fines educativos, ¿se entiende?
Nosotros tenemos que darle la vuelta didáctica. Y esa vuelta didáctica tiene que estar en consonancia con el resto, con la mesa. La otra vez una profesora de matemática me decía, hay programas que resuelven los ejercicios. Y bueno, a ver, dale un ejercicio que dé un error, que esté mal. Claro. Entonces, ingeniería inversa que tiene que hacer. Sí, está, es verdad, pero si yo el recurso no negocio, no le planteo decir, mirá, este canal es para, y como usted dice muy bien que en algunos lugares el internet es lento, sí, es verdad. A ver, ¿qué plan B, qué plan alternativo puedo utilizar yo para que puedan acceder a ese material? El hecho de subir la biblioteca de antemano y ustedes no estén gastando espacio en Giga también es importante. Es decir, bueno, mira, consulta. Entonces, una sola vez carga en tu Drive toda esa biblioteca y no que la están devolviendo, porque si no, llega un momento siempre una cuestión económica. Y no sé qué va a pasar después con estos medios Meet y compañía el año que viene, cuando empiecen a ser, dejen de ser gratuitos, porque Zoom tiene hasta 100 utilidades supuestamente gratis. Y después nos encontramos el año que viene y decir, ¿y ahora qué hacemos? Sí. En todo esto, Marcos, Hola, Marco. ¿qué tal? No te había saludado por acá en público. No. En todo esto, un poco volvemos al inicio de tu Power, entre los que vos marcaste como los accesos físicos y los accesos lógicos a recursos y a medios, está la función del docente, el nuevo rol que tiene que trabajar y pensar. Es decir, ya los recursos físicos los nombraste y la idea es que, justamente como vos decís, el acceso sea a partir de una lógica pensada. Y ahí un poco creo que es el nuevo posicionamiento del docente en estos escenarios, va a pasar por ahí. Cómo se piensa, cómo usa el recurso, cómo lo transforma en medios educativos y de qué manera, porque en realidad esta es la nueva función que tiene que ver con esta horizontalización del saber, esta democratización que produce el uso de Internet, por ejemplo, pero a la vez la necesidad de que el docente cumpla una función nueva para que esto tenga un resultado educativo. Me parece eso es fundamental, esto que vos marcás. Y algo que también viene de arrastre desde fuera de este contexto anteriormente, creo que también forman parte de, yo lo digo en alguna experiencia acá, en la ciudad o en la provincia, en las capacitaciones, una pata que faltaría o falta es el acompañamiento, el cómo. Porque muchas veces uno dice, es lo que te demandan los estudiantes de cuarto año. Llega un momento de decir, a ver, profesor, pensá vos la actividad por mí. Cuando uno se formó, teníamos un solo docente de práctica y el resto no teníamos ni ateneo, ni taller, ni nada. O sea, puro pulmón tenías que pensar las actividades. Yo creo el cómo, por eso el acompañamiento, los grupos de asesoramiento, tener ideas, de acompañar. Entonces, cuando vos ves el contexto y la realidad, decir, bueno, vamos a ir probando, ahí surgen los verdaderos cambios. Porque nosotros charlamos, bueno, perfecto, esto también genera un movimiento, pero decir, bueno, me llevo esto, ¿y ahora cómo hago? Como cuando llegó Conectar Igualdad, muchos docentes dicen, ¿y ahora qué hago? Bueno, vamos a hacer un resumen del capítulo 4, lo pasan en Word en la computadora. Y lamentablemente muchos docentes no por mala voluntad, sino que, bueno, perfecto, yo te entrego la herramienta, evitemos el efecto oportunista, y durante 1 año, 2 años te acompañamos, vamos monitoreando a ver, o estos encuentros como ustedes, como iniciativa que nació allá en el Instituto 3, que está espectacular, porque creo que muchos docentes necesitaban ese espacio de encuentro y decir, bueno, yo es lo que estoy haciendo, y tiene este nombre. O yo tenía dudas y me están afirmando que está bien lo que estoy haciendo. Bueno, eso es lo que vale. Y también el cómo, acompañarlo, aprender. Después, cuando uno ya aprendió a andar en bicicleta, se sacó la ruedita atrás, ya anda solo. Pero ese espacio post-forma, como decía John, el practicum, ¿no? Sí. A continuarlo. Y creo que en estas capacitaciones, estos encuentros y estos trabajos colaborativos, creo que tratan de llenar esos espacios que inclusive, y termino con esto, romper la lógica de las capacitaciones. Es decir, ir rompiendo, decir, bueno, tengo la información,
¿Y ahora cómo lo llevo? Sí. Sí, es probable, sobre todo el cambio de lógica en las capacitaciones también va a ser una variable del año que viene, sí, seguramente. Seguro. Y estas búsquedas que se fueron dando solas, bueno, vos Marco lo sabés, porque hemos trabajado juntos todo el año, nos van llamando, hacemos cosas, hablamos para un grupo, para otros, es como que hay una movilización importante de los docentes para poder conocer. Hay una necesidad real. Cuando es genuina la necesidad, empieza a verse esa movilización y empiezan a dar resultado capacitaciones pensadas desde la base, es decir, desde los que realmente las estamos buscando. Eso también marcó mucho. Hasta para hacer una investigación, de que estuvimos hablando una vez también, algunas herramientas esenciales de cómo buscar un tema de investigación claro. de la nada, o de una circunstancia, qué sé yo, hasta, no sé, una vez en el profesorado de Villa le pregunté por qué están ordenadas las calles de esta manera, y ese profesor nunca lo había puesto a pensar por qué están ordenadas. Claro, porque están ordenadas por el nombre, porque supuestamente lo que yo advertía por cada Avenida Moreno, que las transversales apuntaban a ser estar ordenadas por regiones. Sí. Bueno, claro. Pero más allá que después lo mejoramos, pero de eso, hay cosas que cuando uno investiga, está adelante nuestro. El tema es qué pregunta y cómo lo encarás. Y eso también es una práctica. Cierto. Tal cual. Tiene que ser un contagio, hablando de coronavirus. Tal cual, sí. Y te acordás que esto es más o menos también algo que veníamos hablando cuando hablábamos de secuencias didácticas, decíamos, bueno, este año sin foto final tenemos que acudir a otras formas de trabajar, porque es imposible saber cómo esto termina. Y un poco es el docente investigador, es decir, ponerse en ese rol. Hoy nos toca esa investigación, casi es hacia adentro, para ver cómo estamos enseñando, qué estamos haciendo, cómo son nuestras prácticas. El año que viene será a lo mejor un poco más hacia afuera, pero el rol hoy es ese, desde más honestidad, en el sentido de decir, bueno, investigo, porque en realidad son escenarios nuevos, en cuanto a ponerlos en práctica con tanta fuerza y con tanta masividad, es nuevo. Por más que ya existían los escenarios, esta masividad es lo que lo vuelve más difícil de transitar, pero creo que la postura del docente investigador y que pueda ser el mediador, que pueda atravesar con criterio el uso de recursos y de medios, va a ser fundamental. Sí, lo que es el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, que son conceptos interesantes, nuevos en el sentido de... Ahora, pero hay algo fundamental, es que uno tiene que estar movilizado en las clases que da, tiene que estar, disfrutarlas. O sea, independientemente de si todos los años repito lo mismo en el mismo curso, pero el grupo cambia y si uno disfruta verdaderamente, más allá de todos los problemas que tenemos, es muy importante. Y transmitir la curiosidad o de preguntarse, como alguien decía, la pedagogía de la pregunta, alguien escribió en el chat, y empezar con una pregunta y no dar la respuesta, generar esa curiosidad, más en los institutos de formación docente, ¿no? Porque creo que es la realidad que tenemos y hay que mejorar bastante, inclusive la expresividad, María Eugenia, o practicantes que mandan las emociones, muy bien. Como siempre yo digo, los dos pilares fundamentales que tiene el docente, más allá de su campo de conocimiento, es la comunicación y lo emocional. Que el estudiante se sienta seguro en un ambiente y que pueda preguntar y que yo con el gesto, muchas veces mi cara o mi cuerpo habla y yo le digo, a ver, María Eugenia, ¿qué vas a preguntar? Y claro, también eso en algunos repercute más en otros. Y otro también dice, bueno, tiene que sobrellevar la situación de estrés o distrés. Bueno, perfecto, pero yo tengo que hacer un entrenamiento con eso. Y también la expresividad es muy importante. Cuando da un video, una chica, por ejemplo, de inicial a decir, bueno, chicos, vamos a ver el pajarito que está... Y, a ver, de inicial, de terciario también. Tiene que tener la capacidad de comunicación, como la metáfora de la radio, como la vez hablamos, María Eugenia. El hecho de decir, bueno, a ver, ¿qué recursos utilizo pensando que el alumno no me ve?
Yo trabajo en educación especial, en el profesorado de educación especial, y siempre le digo a las chicas, debería ser educación especial en todo el resto de los profesorados de inicial y primaria. Porque si yo sé que el chico va aprendiendo de forma diferente, y en especial, por ejemplo, se le enseña la didáctica en ciencias naturales, es decir, bueno, una hoja, la de Malbón, imagínense, de escribirla con el olfato y con el tacto. ¿Y por qué no en los otros niveles también? Porque ya de por sí mismo el ser humano es visual, es un organismo visual. Todo entra por los ojos, ¿sí? El cerebro ve todo, procesa y todo. Bueno, y usando el otro sentido, acceder por otro camino al mismo contenido que yo quiero enseñar, lo que es una hoja, ¿sí? Voy generando caminos alternativos. Y hay un montón de ejemplos, ¿sí? Es para hablar el rato. Si ustedes dicen, ya vos lo escuchaste, María Eugenia, pero poné que lo escuchaste por primera vez. Si yo le digo, bueno, yo puedo enseñar la Revolución Francesa a través del himno nacional, y sí, o la marcha patriótica. Ustedes pónganse a pensar que lo que quedó del himno nacional, cuando digan, oigan mortales el grito sagrado, y 3 veces te dice libertad, liberté, que era uno de los pilares fundamentales de la revolución. Y acá viene la parte más importante para enseñar en ese contexto. Vean en el trono, no al rey, a la noble igualdad. Somos todos iguales ante la ley. Por eso es una canción, o la marcha, o el himno, que no fue aceptada de entrada o fue rechazada por los españoles, porque me está diciendo que el rey ya no tiene más autoridad. Yo tengo que ver en el trono a la noble igualdad. Y los libres del mundo responden, saludan, al gran pueblo argentino salud. Es lo que es la fraternidad, el otro pilar de la Revolución Francesa. Entonces, hay un montón de elementos que son recursos y se transforman en puentes didácticos cuando el docente lo incorpora dentro de esa planificación, de esa composición. ¿Sí? Hay un montón de cosas. Lo del mate también. O sea, hay un montón de cosas. Obviamente cada disciplina lo va a utilizar recursos diferentes. Bueno, y eso es lo que está bueno, de ver otra disciplina, decir, a ver, como hablábamos la ventana en Neuquén, María Eugenia, de la ventana. Sí, claro. Sí, por ejemplo, contaban en Neuquén que una experiencia en la profesora de literatura, le decían a los chicos que miren a través de su ventana lo que ven, el paisaje, y escriban, empiezan a escribir algo. Y yo le decía, imagínate que la ventana con persiana, con cortina abierta, semiabierta, sería tu marco teórico, que vos lo podés aplicar. Por ejemplo, si la ventana de la filosofía, ¿cómo será la ventana de Aristóteles? ¿Cómo vería la realidad? ¿Cómo la vería Platón desde la ventana, si estuviera en la ventana? ¿Qué característica tendría esa ventana? Entonces, jugar con esas analogías, ¿sí? Como para darle una rosca diferente a las clases. Y hay alumnos que van a engancharse de esa manera y otros que leyendo tradicionalmente como siempre. Pero abrir el juego de los caminos. Entonces, siempre estar atento, la curiosidad, no ser un Sócrates con el tábano, le decían, ¿no? Pero estar atento a esos detalles donde uno dice, mirá, yo que vengo del área de la ciencia, en biología, hay estructuras que son de lógica, de entendimiento de los temas, son espectaculares. O sea, hay todo un engranaje que se va relacionando. Y eso es disfrutar de lo que es conocer. Y si uno lo puede transmitir, mejor. No hablo más, no voy a cansar. Bueno, Marcos, gracias por todo lo que nos estás diciendo. Realmente nos provocás. Cada cosa que decís dispara, ¿sí? En nosotros a pensar en algo distinto o en una manera nueva de ver esto de enseñar en estos tiempos que es tan importante. Y otra cosa que también decías y lo recalcamos, es esto de compartirlo. O sea, ya esa clase, ese docente aislado, es impensado. Esto que estamos haciendo ahora, que cada instituto, que cada institución, que cada escuela secundaria hizo o está intentando hacer, de que todos trabajemos bajo una misma mirada, que lo que le funcionó a uno se lo comparta al otro para poder, para que también lo aproveche. Me parece que eso es fundamental en estos tiempos, y lo aprendimos quizá de la peor manera, pero lo aprendimos. Creo que es un año de grandes aprendizajes, y ese es uno más.
no solo todo el recurso que hemos descubierto, sino que estamos con el otro, estamos con el compañero y nos tenemos que ayudar y tenemos que compartir todo esto que estamos aprendiendo y que incluso cuando no me sale, cuando no nos sale tan bien, el poder pedir ayuda, ver cómo se está desarrollando en otro lugar, todo esto que tanto... Esas charlas de pasillo no se dan ahora. En la sala profesora no se dan. Tal cual. Sí, es decir, es típico. Es un ecosistema muy particular la sala de profesores. Uno puede aprender un montón de cosas. Sí, sí, muy buena también esa metáfora. Sí. Bien. Sí. Y ve ahí todo, concepciones de aprendizaje. Es decir, con vos no se lleva nadie la materia. Qué raro. Sí, totalmente. ¿Y vos qué da? Educación física. Claro. Viste que siempre está que las materias compiten. Se lleva matemática y geografía. Sí. Se lleva plástica. Hasta en esos discursos, cuántas concepciones hay escondidas. Son los comentarios en los videos de YouTube, que hay que aprovecharlos. Sí, tal cual. Hay que aprovecharlo porque ahí la web 3.0 es eso, el intercambio colaborativo. Y ahí filtrás. Bueno, Marcos, vamos a aprovechar el correo que nos dejaste también para sí. seguir preguntándote y para ayudarnos a pensar en todas estas cuestiones. Sí. La verdad que un placer escucharte. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, y con María Eugenia y con Ana también siempre estamos predispuestos a ayudar a pensar, independientemente del área de formación, ayudar al docente a pensar cómo puede enriquecer sus clases usando estas ideas, ¿no? Lo de la ventana, de cualquier otra cosa que surge, darle el empujón inicial y para lo que uno también se formó, en el poder aplicar los recursos coherentemente. Y gracias a ustedes, y bueno, por la paciencia y el espacio. Bueno, un placer, te agradecemos enormemente. En la última parte de la videoconferencia de hoy, vamos a trabajar junto a la supervisora, junto a la señora Claudia Ortega, retomando conceptos de evaluación, que también vamos a cerrar en el último encuentro del día 10. Así que le damos la bienvenida a Claudia, ¿sí? Agradecerle otra vez su presencia y su compromiso en todo este diseño también de esta propuesta de capacitación. Así que buenas tardes y bienvenida, Claudia. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, en primer lugar, justo estaba felicitándolo a Marcos, no pude estar, lamento mucho ya ver la grabación desde puntualmente, como trato de hacer en todos los encuentros, desde las 15 horas en este caso, pero en realidad mucho de lo que Marcos comentó en esta casi más de 40 minutos que hace que pude entrar, realmente habla, y lo puse, le dije, no solamente gracias en esto de por la formación, por el marco teórico que se ve que está ahí operando en la base, digamos, sino fundamentalmente por esto que tan apasionadamente y con tanta alegría además expresás, que tiene que ver con esto de transmitir la curiosidad, la pregunta, porque en realidad uno piensa cuando aparece algo del orden de un problema, ¿no? En esto que decías de las calles, o decir cosas que están ahí nomás y que se transforman en general en rutinas, en prácticas, digamos, que aparecen como lo que siempre hicimos, y a veces esto nos juega un poco en contra, ¿no? Entonces, yo recién ahora estoy empezando a darle una vuelta, digamos, a esta situación tan inédita, tan inusitada, por otro lado, ¿no? Tan especial que estamos viviendo, que es esta situación de aislamiento, que nos constituyó, creo, y que va a continuar transformándose en una situación de reconfiguración del oficio docente, no tengo dudas de eso, fundamentalmente como también lo dijo María Eugenia, y Marcos también, porque esto implica, digamos, volver a pensar el cómo enseñar, ¿no? Y fundamentalmente el cómo enseñar.
no solamente, digamos, aquello que uno desea seguir transmitiendo desde la potencia y el lugar que tiene la escuela como espacio de la cosa pública, y que eso es innegociable, tenga el formato que tenga, digamos, hablando de tiempos, espacios, agrupamientos o modos de concepción de una gramática escolar. Incluyo en esto también la evaluación, la acreditación. Me parece que lo que no podemos nunca negociar, digamos, o aceptar que eso se ceda a otras instituciones, sería, digamos, la cuestión de la función o el sentido que tiene la escuela, que es la de repartir, digamos, la cosa pública, el mundo de lo sensible, para todos, ¿no? Eso me parece que es lo que no se negocia. Entonces ahí aparece esta cuestión de la escuela como ese ámbito socialmente institucionalizado para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de un modo sistemático, a diferencia de otras instituciones donde hoy sabemos que los niños, niñas, jóvenes aprenden en múltiples escenarios y territorios, pero la diferencia es que nuestro rol, digamos, que tiene que ver con esto el rol docente o nuestra función o oficio, básicamente es eso, seguir teniendo esta cuestión de direccionarlo, de secuenciarlo, de organizarlo. Yo leía los comentarios y, bueno, ustedes hablaron de Marcos especialmente, que me gustó mucho esto de abrir el juego a caminos diversos, ¿no? Otros en el chat ponían esto de pensar desde el lugar de proyectos, de presentación de problemas, y creo que, ¿y por qué empiezo desde acá? Que lo vamos a trabajar en esta media horita o menos hoy, y el encuentro que viene hacia el final, luego de compartir la socialización de experiencias de algunos institutos en relación a cómo enseñaron justamente en estos tiempos. Porque me parece que son como cuestiones previas, pero que van muy ligadas de la mano al cómo evaluar o a qué sentido tiene evaluar o a qué concepción de evaluación vamos a pensar, digamos. O sea, ustedes saben que son dos categorías, la concepción de enseñanza y la concepción de evaluación, que van absolutamente de la mano. O sea, esto es decir, dime cómo enseñas y te diré cómo evalúas. No puede haber un modo de alguna manera disociado entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Quiero decir, si yo soy una profesora que fundamentalmente expongo, por ejemplo, ¿no? O uso como operaciones de pensamiento la descripción, el copio y pego, o el primer pregunta en tal parte del párrafo, estoy diciendo obviedades, ¿no? Pero difícilmente a la hora de evaluar vaya a pensar en un instrumento, en indicadores que tengan que ver con esto de inferir, reflexionar, crear, comparar. Digamos, probablemente me quede con una evaluación que tenga que ver con repetir, describir, volver a decir como modelo. Entonces, en realidad empecé por otro lado, digamos, porque me motivó de alguna manera el cierre y los aportes que hicieron los compañeros, pero traje, digamos, y tiene mucho que ver con esto que estaba hablando el compañero de estas habilidades, capacidades, modos de posicionarnos que tienen que ver con la curiosidad, con el preguntar, con amar también y sentir pasión por lo que hacemos. Y él decía, ¿no? Repetimos siempre lo mismo en cuanto a uno cada vez se va haciendo más experto en ciertos recortes del saber y del conocimiento, pero al mismo tiempo los otros cambian. Y esto es un enorme desafío. Eso hace que la práctica también siempre se transforme en algo incierto, desconocido, ¿no? Y yo les había traído, porque a mí me gusta mucho la poesía, la literatura, un viejísimo cuento que a lo mejor lo conocen, que dice así. Dicen que un día, durante el Imperio Ruso, el zar estaba caminando a través de uno de los hermosos parques adyacentes a su palacio. En su andar vino a dar con un guardia que estaba parado cerca de unas matas. Sorprendido por encontrar a un guardia en ese lugar, preguntó: ¿qué está haciendo acá? No sé, contestó el guardia. Estoy cumpliendo las órdenes que me da el capitán. El zar cuestionó al capitán. ¿Por qué razón tiene un guardia vigilando un grupo de plantas? Las regulaciones han sido siempre así, respondió el cuestionado, pero no sé la razón para ello.
Después de una larga y curiosa investigación, el zar descubrió que nadie en su corte recordaba una instancia donde esto no se hubiera hecho así. Intrigado por el hecho, el zar fue a los archivos que contenían documentos antiguos y para su sorpresa, esto es lo que descubrió. 100 años antes, Catalina la Grande había tenido un rosal en ese lugar y había colocado allí a un guardia para que nadie tropezara con la nueva planta. Hacía muchos, muchos años que el rosal se había secado y que la emperatriz había muerto. Sin embargo, permanecía allí un guardia que no sabía qué tenía que vigilar. Bueno, a mí la verdad que este cuento, que Galeano tiene uno muy parecido, que es de un banquito, de los militares y un banco, que hay alguien cuidando un banco recién pintado, supuestamente pintado, ¿no? Pero el banco ya hacía mucho que lo habían pintado, pasa lo mismo. Me parece que nos hace pensar, digamos, por un lado en esto de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, cómo justamente en estos tiempos se trata de pensar, digamos, lo habitual, lo usual, que tiene que ver con esto de nuestras rutinas y lo que enseñamos y el cómo lo hacemos, pero, digamos, tratando de buscarle nuevos sentidos. Al decir de Graciela Frigerio sería esta idea de pensar desde un lugar de extranjeridad, ¿no? Frente a prácticas consolidadas, en muchos casos casi cristalizadas como modos de trabajar, y ahora sí empiezo, no, por favor, Paola, nos seguimos viendo, y yo también tengo que ir a ese ciclo, pero en un rato nos vemos en el de inicial. Están saludando a algunos que por ahí tomamos 10 minutos y nos vamos. Pero, digamos, yo pensaba como ciertas prácticas, digamos, que están casi cristalizadas, y aquí podemos pensarlo desde prácticas de enseñanza o prácticas evaluativas, ¿no? Como incluso en algunos casos, y esto pasa a veces mucho lamentablemente en nivel secundario, esto de que los chicos ya saben el modo en cómo tiene de evaluar ese profesor, porque se lo van contando de año a año, ¿no? En las localidades, en las comunidades, en las escuelas. Entonces, acá, digamos, por eso esto de encontrar nuevos sentidos y de romper prácticas habituales. Creo que esta pandemia nos trajo muchos desafíos. Uno fue resignificar los modos de enseñanza, ¿no? Que un poco lo comentaban los colegas antes, y yo les traía esto de la reconfiguración del oficio, ¿no? Como estas claves más clásicas de la enseñanza están suspendidas, pero además se puso en jaque ese sentido de la escuela, y a mí me gusta mucho una categoría que utiliza Flavia Terilli, donde ella habla de una cierta migración forzada, ¿no? Porque hoy tenemos educación en el hogar. Ahora, cuando uno habla de tener educación en el hogar, es muy interesante también tener en claro que la familia, como una de las mediaciones que se producen, y otra es esto del atravesamiento de lo tecnológico, acompaña, digamos, a los jóvenes en la edad que tengan, digamos, en este proceso. En algunos casos, ¿no? Pueden llegar a acompañar. Pero más chiquitos, mayor andamiaje, mayor acompañamiento. Más grandes van siendo, supuestamente lo deseable es que haya más márgenes de autonomía en cuanto a la resolución de las actividades de los jóvenes. Sin embargo, fíjense que digo acompaña, porque quien enseña, y acá ha estado esto que también Marcos traía, es el profesor. Quiero decir, quien sigue conduciendo el proceso, quien sigue eligiendo los recursos, quien sigue cuestionándose el cómo, quien sigue hoy más que nunca seleccionando bibliografía y seleccionando y haciendo algunos recortes en torno a qué contenidos son nodales, prioritarios, cómo hacer lazo, y tal vez en lugar de plantear desde una enseñanza basada en una secuenciación de contenidos, plantearlo desde ejes problemáticos, cuestiones de presentación de proyectos, donde hoy más que nunca esta es una invitación para romper, por ejemplo, el modelo de alguna manera fragmentado de las disciplinas de la escuela media. Y acá digo, esto era el modo habitual en cómo teníamos quien iba a la escuela, 40, digamos, desde el punto de vista del currículum, 40 minutos de una materia, o 80 más tardar, digamos, si teníamos suerte, ¿no? El chico salía de esa, entraba a otra, y empezaba una nueva lógica, nuevos propósitos de enseñanza, nuevos fundamentos epistemológicos, digamos, es como sacar un disquete y ponerse otro rápidamente. Fíjense que
digamos, en esto de pensar desde un momento de gran complejidad para nuestro propio oficio, porque también nosotros nos estamos reconfigurando y aprendiendo junto con los alumnos y alumnas en muchos casos, también es una enorme invitación para salir de ese lugar donde a veces no sabíamos por qué repetíamos ciertas cosas, ¿no? En esto de el rosal que murió hace mucho y la emperatriz que también está muerta. Me parece que es muy interesante en esto de decir, bueno, hoy podemos tener el desafío de presentarles a los estudiantes, tanto en formación de formadores, digo, en nuestras cátedras de nivel superior como en la escuela secundaria, proyectos integrados de 3 espacios, 2 espacios, ¿no? Romper con esa estructura de la lógica muy fuertemente instalada históricamente y que muchos venimos peleando para que eso se acabe en secundaria, que es este modelo disciplinar, fragmentado, ¿no? Hay chicos que se adecúan en esto del buen oficio de ser alumno rápidamente. Tendrá que ver, digamos, seguramente con las características familiares, con la historia, con la propia biografía de ese alumno, con las expectativas. Ahora bien, hay muchos otros que les cuesta mucho entender esta lógica, que es una lógica que tiene que ver justamente con esta gramática particular que se vive en la escuela y que no se vive en otro lado. Digo, voy a otro ejemplo que hace al currículum oculto. Cuéntenme en qué otro lugar de la vida donde uno pide permiso para ir al baño. En el único lugar es en la escuela. Bueno, en el único lugar donde se fragmenta el conocimiento en disciplinas, a no ser que estemos investigando específicamente algo en la universidad o en centros de investigación, en la vida no se fragmenta el conocimiento. Solo se lo fragmenta para enseñarlo de a bocaditos, de a poquito, ¿no? Y cada vez con mayor complejidad. El desafío hoy me parece que ese de la enseñanza es uno, y de la evaluación también. Estamos medio sobre la hora. Yo no sé si ustedes quieren o me permiten hacer otras consideraciones previas hoy, y el encuentro que viene, en el último final, tomaríamos fuertemente la temática de evaluación, porque yo esta conversación ya la tuve con otro equipo de otro circuito, no el mío. Me invitaron en el otro circuito acá en Rosario a hacer estos aportes o pensar estas cosas con ustedes. Y yo todo esto que estoy diciendo lo comentaba cuando lo escribí, lo que pensaba decir como consideraciones previas, ¿no? Que uno no puede hablar de evaluación sin tener en cuenta todo esto que está como un tsunami, ¿no? Que vino y que está cambiando y que tenemos que habilitar, crear este tipo de espacios, que son esos espacios que nos permiten pensar con otros, compartir, poner en debate certezas que teníamos tal vez muy adquiridas, digamos, justamente porque tenemos marcos teóricos, esquemas que se van, digamos, como capas haciendo a lo largo de nuestra vida, y eso a veces se constituye, sin darnos cuenta, como en certezas, ¿no? De las que hoy, por suerte, digamos, nos están invitando a cuestionar. Entonces, yo me preguntaba, digamos, en esto de los no negociables o estas consideraciones previas en este contexto, ¿cuáles son? Y una es seguir pensando que nosotros hacemos escuela, estemos donde estemos. Y la escuela como un espacio político de construcción de la cosa pública, ¿no? De lo común, donde se produce un encuentro intergeneracional con otros, y en ese encuentro hay un adulto, que en este caso somos los profesores, con una responsabilidad política, ética, estética, porque lo estético atraviesa en esto los múltiples lenguajes y modos de ofrecer el mundo al otro, poner a disposición la cultura, ¿no? Que, vuelvo a decir, de un modo ordenado y sistemático, diferente. Pero bueno, esto ordenado y sistemático tal vez hoy hay que pensarlo no desde una lógica lineal, sino desde una lógica de la complejidad. O sea, ¿cómo podemos pensar que la transmisión de ese saber o de la cultura puede darse saliendo del paradigma de las disciplinas? Para pensar en un modelo interdisciplinar, para pensar en trabajar por proyectos, para pensar en trabajar en un diálogo a partir de planteo de situaciones problemáticas, el tema de los humedales, el tema de las quemas ahora que pasó en tantos lugares del país, pueden ser motivo de situaciones de la realidad, el tema de la pandemia. Muchísimos colegas, digamos, de las universidades están diciendo, cuando se piensa en esto de cómo enseñar, no se puede enseñar sin abordar la problemática de lo que estamos viviendo. Digo, ¿no? Tal vez ahí pueden
hibridar, digamos, ciertas disciplinas y decir, bueno, ¿qué nos pasa con esto? ¿Cómo lo vivimos desde el punto de vista de la psicología, la sociología, la economía, fíjense, ¿no? La historia, lo geográfico, según en qué lugar estamos, fíjense cuántas materias pueden, de ahí podemos irnos a una cuestión, a la historia, qué otras pandemias hubo, de ahí vamos al contexto mundial. Quiero decir, es innumerable, tiene que ver, ahora, esto requiere de profesoras y profesores que amemos mucho lo que hacemos, que nos gusta saltar el charco, digo, ¿no? Esto de crear, de inventar, de volver a pensar los modos pensados en que teníamos habituales de enseñar y hacernos muchas preguntas. Y por eso también en general nos gustan alumnos que nos hacen más preguntas que los que nos dan respuestas cerradas, diciendo lo mismo que dice que yo limpié todo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, esto que le pasó a Analía y que ella no se dio cuenta, ahí se dio cuenta, da cuenta de otra de las mediaciones que yo decía en esto de esta migración forzada de la escuela a la casa y que nos pasa a todos, que es la mediación de cómo entramos a través de distintos dispositivos e instrumentos, ¿no? A la vida de los otros. Y cómo también hay... porque ¿qué generaba la escuela? Y en secundaria es fundamental pensarlo esto con los jóvenes. Generaba una situación de separación entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público. Quiero decir, cuando teníamos esa escuela a la que los chicos asistían, chicos y chicas, ¿no? No solo aprendían las materias, sino que aprendían a socializarse, a compartir con otros, aprendían juegos, aprendían otros modos de ver el mundo, valores, todo lo que ustedes puedan pensar que excede, digamos, a los contenidos conceptuales que uno aborda en cada disciplina, había, digamos, una clara separación entre el ámbito de lo privado, que era la casa, y el ámbito de lo público, que era, en este caso, la institución escuela, como otras instituciones a las cuales los pibes pueden ir, que puede ser el club, la iglesia, lo que tengan ganas, ¿no? La esquina, el barrio, la plaza, lo que fuere, el campito. Ahora digo, la pandemia, ¿qué hizo? Lo primero que borró fue esta clara separación, que es una de las cosas que construyó el sentido de ser escuela, que incluso en muchos casos se hablaba como una escuela broquelada por fuera de la vida y separada, ¿no? En esto es una gramática muy, muy rígida. Ahora bien, acá hoy los chicos están solos, digamos, solos cada uno con su computadora, bueno, pueden estar con otros, y no puedo dejar de evitar decir, que no lo dije al principio porque justamente invertí lo que iba a compartir con ustedes, es que una consideración previa que tenemos que tener y no olvidarnos nunca y pedir, digamos, fuertemente por ello, es la brecha que existe entre los que acceden y los que no acceden. Porque, digamos, nosotros estamos pensando en cómo seguir formándonos permanentemente, cómo adquirir nuevas herramientas. Esto que Marco decía, bueno, hoy es gratuito, el año que viene seguirá haciéndolo, en esto de tener Meet, de tener Zoom, de acceder. Ahora, también hay muchos de nuestros estudiantes de escuela media que no acceden, y ustedes lo saben mejor que yo, y para esta heterogeneidad y para esta situación de profunda exclusión, que en realidad es primero una exclusión social, que la brecha digital lo que es solo el iceberg que aparece, digamos, de otra cuestión mucho más compleja y más profunda, que no es de este año, sino que viene nuestro país creciendo y complejizándose cada vez más. ¿Y cuánto tiene que ver la escuela secundaria con este tema? En cuanto a para qué formamos, qué sentido tiene la escuela secundaria, ¿no? En cuanto a la finalidad. Y después va a tener que ver con qué evaluamos. Es decir, bueno, seguimos pensando en ese modelo de escuela secundaria, formación general, digamos, de cultura general, o nuestra finalidad tiene que ver con enseñar a los jóvenes a leer el mundo, a insertarse en un mundo complejo, enseñar a pensar, enseñar a resolver problemas, como traía Marcos, es decir, aprender a hacerse preguntas, fundamental de un joven, digamos, ¿no? Un joven curioso. Entonces, es como que se corre, fíjense cómo corremos desde una lógica disciplinar a una lógica de promover habilidades de pensamiento y habilidades sociales, de inserción social, que van a invitarnos a enseñar de otro modo y luego también a evaluar de otro modo. Bueno, yo no voy a entrar, es más, me faltan 3 consideraciones previas más y después entraríamos en la evaluación. Son las 5 menos 5 y a las 5 empieza el otro
ciclo, que hoy por esta justaposición de horarios, para no dejar en agenda el encuentro previo, lo tuvimos que hacer más temprano. Así que si quieren abrir estos 5 minutos que nos quedan para un comentario, alguna pregunta, alguna experiencia que ustedes tengan ganas, y dejaríamos el tema bien nodal de evaluación para la segunda mitad del encuentro que viene. Algunos están agradeciendo porque se van al otro ciclo. El que quiera abra el micrófono, no hay problema, y o participa o... Bueno, Celina. Bueno, agradecerles otra vez a Marcos, a Claudia, a todos los presentes que hacemos todo un esfuerzo por sostenernos en esta etapa del año tan dura, así que otra vez siempre cerramos de la misma manera, agradeciendo todo este momento en que estuvimos abocados a aprender más y a compartir. Así que los vamos a saludar y los vamos a convocar para el próximo 10, el martes 10 de noviembre, a las 17 horas, donde vamos a llevar adelante el último encuentro del ciclo, donde van a exponer 6 instituciones o 6 institutos superiores, junto a algunas escuelas asociadas, y ese encuentro, recuerden, que va a extenderse un poquito más, es de las 17 a las 19:30. Así que los esperamos a todos, que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Gracias, chao, chao. Gracias, Marcos, gracias, Claudia. Chao. A ustedes.